Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Expertos Opinan. Hoy vamos a platicar de un tema que hemos estado escuchando recientemente y es los impuestos entre transferencias por cuentas propias, entre cuentas propias. Y para eso es que doy la bienvenida a la doctora Virginia Ríos Hernández. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, hemos estado escuchando con esto la reforma fiscal 2022. ¿En qué casos aplica un pago de impuestos para depósitos en efectivo o transferencias bancarias para entender este tema como primera mano? Por el solo hecho de depósitos en efectivo o transferencias, eso no causa impuesto. Causa impuesto el origen de esos recursos. O sea, si esos recursos fueron por ingresos, pues entonces estos ingresos causan el impuesto, independientemente de que sean en efectivo, que sean en cheque, que sean con transferencia. Ahora sí, vámonos al tema que hemos estado escuchando. Si una persona hace transferencias entre cuentas propias, entre sus mismas cuentas, ¿esto está causando o causará un impuesto? Definitivamente no. Incluso el artículo 90 de la ley del impuesto, el artículo 91 de la ley del impuesto de la renta señala que las transferencias entre cuentas propias no se consideran erogaciones, no se consideran discrepancia fiscal. Hay que tener cuidado de que cuando hagamos transferencias entre nuestras propias cuentas, pongamos ahí, por ejemplo, transferencia de Banamex a Inbursa y le pondríamos Virginia Ríos, o transferencia para hacer el pago de la hipoteca, para que quede muy claro cuando se verifique que fue transferencia de mi cuenta a mi otra cuenta. Entonces ahí no hay ningún problema. O cuentas mías a mi cónyuge, a mis ascendientes o mis descendientes en línea recta. Por ejemplo, le pago la colegiatura a mi hijo y mi hijo está en Monterrey. Entonces le hago una transferencia a su cuenta. Entonces digamos que hay que ser muy claros en el concepto a la hora de hacer las transferencias para que no haya ninguna duda. Correcto. Y entonces, ¿cómo le hace la autoridad para estar monitoreando esto y cuál es el objetivo que consigue? Bueno, es que esto se suscitó a raíz de la reforma fiscal para 2022 porque se publicó como parte de la reforma que los depósitos en efectivo en cuentas que tuviera una persona física o moral y que haga en todas las cuentas que tenga una misma institución financiera, por más de 15,000 pesos, serán reportables. Pero esto es un cambio mínimo. ¿Por qué? Porque ya tenía muchos años que los bancos reportaban cuando había depósitos de más de 15,000 pesos en efectivo, pero el reporte era anual. Ahora el reporte es mensual. O sea, en enero no va a reportar nada, en febrero sí va a decir 17,500 en efectivo depositó Daniel, y así cada mes va a ir reportando lo que deposita cada una de las personas cuando excedan de 15,000 pesos en efectivo. Ok, perfecto. Esto es muy importante tenerlo claro. Y por otro lado, doctora, ¿qué tipo de información o documentación fiscal debe considerarse con estos cambios que están sucediendo? Bueno, todos los depósitos en efectivo que se hagan, tenemos que tener el respaldo de por qué los estamos haciendo. Tal vez hay personas que cobran con su tarjeta de nómina y entonces sacan de su tarjeta de nómina y dicen voy a tener que pagar la tarjeta de crédito. Y vamos a pensar que sea una persona que saca 10,000 pesos de su tarjeta de nómina. Y entonces dice, voy a pagar la tarjeta de crédito que debió 8,000. Entonces 8,000 y 2,000 se los queda para su gasto. Y deposita 8,000 en la tarjeta de crédito en efectivo. Pero después tiene otra cuenta, por ejemplo, ahí en la de hipoteca. Y entonces le pagan la segunda quincena y dice, saco otros 10,000 pesos para poder pagar lo de la hipoteca. Y deposita 8,500 en efectivo para la cuenta donde le cargan la hipoteca. Entonces ahí la suma de 8,500 más 8,000 ya son 16,500 en efectivo. El banco lo va a reportar. Pero cuando en su caso la autoridad le diga, oye, ¿por qué depositaste 16,500 en efectivo? Tiene que decir, porque mira, yo saqué 10,000 pesos primero y después saqué tal cantidad, pero para pagar esto que tengo que cubrir de mis propios gastos. Entonces, este dinero está justificado, ¿por qué? Porque es mi nómina. Entonces tiene que recordar que, bueno, pues aquí estaba la primera quincena, aquí estaba la segunda quincena. Ahí no tiene ningún problema. El problema es cuando este dinero es de algún ingreso que no declara, porque entonces ahí sí no va a tener forma de justificarlo. Ok, entonces también hay que tener en cuenta cómo repartimos estos gastos y cómo los justificamos. Así es. Para quienes ofrecen servicios profesionales y tienen clientes que no les requieren la emisión de CFDI, ¿qué es lo que sucede en estos casos, doctora? Bueno, el médico, digamos que el peluquero, etcétera, que a veces reciben dinero en efectivo y no se les exige el CFDI, entonces ellos deben reportar esos ingresos.
O sea, una cosa es que no se les exija y otra cosa es que no lo deban reportar. Incluso hay una disposición que en la resolución miscelánea fiscal para 2022, y así ha sido para 2021, para los demás años, que dice que los ingresos obtenidos de público en general, es decir, cuando la persona no le pide comprobante, deben registrarse y debe hacerse un comprobante global, ya sea diario, semanal, mensual, en el caso de algunos contribuyentes hasta bimestral, donde diga, fueron 300 pesos de fulanito, 400 pesos de X, 150 pesos de Y, y entonces hacer su comprobante global y decir, en total fueron 4,200 pesos en efectivo del día y depositó tal vez 4,000. Él reporta al SAT 4,200, se quedó con 200 para su gasolina, ¿no? Pero depositó 4,000, entonces ahí no tiene ningún problema porque todo coincide con lo que está declarando. El problema es cuando esas personas dicen, como no pidió comprobante, no expidió ningún comprobante y depositan el dinero en efectivo. Y entonces ahí sí hay una discrepancia fiscal. Y ahora, hablando de la gente que tiene una fuente de ingresos informal, ¿en dónde realiza pagos en efectivo o qué riesgos corre? Bueno, pues estas personas que tienen ingresos informales que venden afuera de los supermercados, en la calle, por los automóviles, etcétera, esas personas tienen ingresos en efectivo, pero muchas veces esos ingresos, pues con ellos pagan sus servicios, pagan el teléfono, pagan su celular, depositan incluso sus ahorros en una cuenta X de cualquier banco, y entonces eso le va a generar una discrepancia fiscal precisamente. Y eso le va a dar un foco rojo a la autoridad, porque además estas personas que tienen comercio informal normalmente cobran con efectivo. Y entonces van a repercutir en sus finanzas estas situaciones. ¿Por qué? Porque el fisco en un momento dado va a decir, oye, me está reportando el banco que tú cada mes depositas más de 15,000 pesos en tus cuentas, y bueno, pues aquí no te tengo ni siquiera registrado. Entonces, a lo mejor ni siquiera está registrado, pero en el banco, siempre que vamos a abrir una cuenta, si nos piden todos los datos, comprobante de domicilio, incluso si no tenemos registro federal de contribuyentes, el banco nos los puede generar, haciéndonos el favor de generarnos el RFC. Y entonces el banco lo va a reportar al fisco y el fisco va a decir, me debes impuesto de cada mes. Aquí este mes fueron 18,000 pesos, este mes fueron 26,000, este mes fueron 14,000, y entonces me pagas el impuesto de todos estos años. Y nos puede cobrar los impuestos de los últimos 5 años, más actualización, que es la inflación, más los recargos por cada mes. Entonces, se le puede convertir en una bola de nieve al contribuyente, a la persona física, que dice, es que yo ni siquiera estoy registrado. Eso crees, pero el banco te tiene registrado. Doctora Virginia Ríos, muchísimas gracias por esta plática, nos quedó muy claro. Y por supuesto, gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Hasta la próxima.